La mamá de mi novio me llamó interesada frente a toda la familia durante una cena, así que les conté cómo su hijo no trabaja, no paga nada y vive de mí. Ahora quieren que me disculpe. Hace 3 días, cena familiar. Casa de los papás de mi pareja. Gente vestida como si fuera Navidad, aunque era solo un domingo cualquiera en Nueva Jersey. La tía gritona, el primo que cree que es más interesante de lo que es, la abuela que repite todo lo que dice otro como si fuera suyo. Ya saben, la típica reunión familiar americana con pretensiones de clase media alta. Yo fui porque me insistieron. No quería ir. No tenía ganas de fingir otra vez que estaba bien con esa familia que me ha mirado mal desde el primer día. Pero bueno, él, mi pareja, me dijo que iba a estar todo bien, que su mamá habían reflexionado y que ya era hora de hacer las paces. Spoiler, no. Fue una de esas cenas donde se siente la tensión antes de que empiece. Desde que llegamos, ni una mirada, ni un hola. Yo me senté en una esquina, traté de no destacar. Había pasado una semana de mierda en el trabajo, y solo quería comer algo caliente, aguantar una hora e ir. Pero en cuanto la comida tocó la mesa, empezaron. Primero fue un comentario suelto, medio disfrazado. Una broma de ay, algunas chicas hoy en día saben bien lo que están cazando. Yo ni entendí al principio, hasta que vi las miradas, todas hacia mí. Luego vino lo del postre, no todas vienen por amor, algunas vienen con hambre. Silencio. Todos fingiendo que no era para mí. Pero yo lo sabía. Lo había escuchado 1000 veces antes. Y mi pareja, mirando el plato como si ahí estuviera la salvación. No sé cómo no me paré en ese momento, pero lo aguanté. Tragué. Literal y figuradamente. Y es que esto no es nuevo. Desde el primer día me trataron como si yo estuviera con él por su supuesta posición. Como si yo lo hubiera elegido porque tenía algo que ofrecer. Spoiler 2, no tiene nada. Nada. Lleva más de un año sin trabajo, vive en mi apartamento, come mi comida, usa mi internet, y todavía me mira raro si le digo que saque la basura. Y encima, su familia me llama interesada. Pero bueno, eso viene después. Quiero contar cómo empezó todo esto. Porque sí, en un principio yo también creí que era alguien que valía la pena. Lo conocí cuando estaba trabajando en un bar en Hoboken mientras terminaba mi máster. Él entró un día, pidió una cerveza, se sentó en la barra y empezó a hablarme como si nos conociéramos. No era pesado, era relajado. Un tipo que parecía tener tiempo de sobra pero sin parecer vago. Me dijo que trabajaba de forma independiente, que hacía cosas de diseño, música, contenido, de todo un poco. Me pareció interesante. Un tipo creativo. Salimos un par de veces, charlas largas, caminatas por el parque, una noche de tacos en Jersey City que me hizo pensar que tal vez esto sí podía ser algo. Lo que no sabía era que él no trabajaba independiente, simplemente no trabajaba. Vivía con ayuda de los papás. Me enteré como al segundo mes, cuando lo invité a cenar a mi depa y me dijo que no podía pagar ni el Uber de ida. Me lo dijo riéndose, como si fuera algo simpático. Ahí debí haberme ido, pero no me fui, porque ahí empezó el patrón. Siempre tenía una excusa. Que estaba explorando nuevas oportunidades, que estaba esperando una respuesta de una agencia en Nueva York, que la industria del arte estaba en crisis. Pero mientras tanto, no hacía nada. Se despertaba a las 10, se quedaba en pijama todo el día, decía que necesitaba espacios de inspiración. Y mientras tanto, yo trabajaba 9 a 6, llegaba molida, cocinaba, y todavía lo escuchaba quejarse de cómo lo limitaba el sistema. Y sí, se lo dije. Varias veces, que buscara algo, lo que fuera. Que no tenía que ser su pasión, solo algo para ayudar, para moverse. Me decía que lo entendía, que iba a empezar a buscar. Que mañana. Ese mañana nunca llegó. Cuando se mudó conmigo, lo hicimos con la promesa de dividir los gastos. Y al principio sí, puso algo. Pero todo venía de los papás. Cada mes, un depósito en su cuenta y él me transfería su parte. Hasta que dejaron de hacerlo. Dijo que estaban pasando por un mal momento. Que lo entendiera. Así que empecé a cubrir yo todo. La renta, la comida, la electricidad. Hasta el plan del celular. Y lo peor es que aún así, seguía comportándose como si yo le debiera algo. Como si él estuviera haciendo un sacrificio por estar conmigo. Como si fuera un artista incomprendido y yo una más que no lo valoraba. Ya se imaginarán cómo reaccionó su familia cuando se enteraron que vivía conmigo. Me miraron como si fuera una amenaza. Como si lo hubiera capturado. Muy conveniente, dijo su mamá una vez. Una chica ambiciosa, comentó su tía. Todo con esa sonrisa falsa que da asco. Pero volviendo a la cena, lo que pasó después de esos comentarios, fue el principio del final. Porque yo aguanté toda la comida en silencio. Pero cuando la mamá volvió a lanzar otra indirecta, ya sin filtro, sobre cómo algunas personas deberían agradecer estar sentadas en esa mesa, algo se me rompió. Y ahí empezó el desastre. No fue algo que planeé. No tenía ninguna intención de decir nada. Pero me miró a la cara, sonriendo con esa superioridad falsa, como si supiera todo sobre mí, como si me tuviera catalogada desde el día 1.
¿Y mi pareja ahí? Otra vez, mirando el plato, como si el pollo al horno fuera más importante que yo. Así que hablé. No grité, no me levanté, solo lo solté. Dije algo como, y exactamente que tengo que agradecer, estar en una mesa con gente que me mira como si fuera basura desde que me conocieron. Silencio. Nadie se lo esperaba. Algunos ni sabían de qué hablaba. Pero ella sí. Lo noté en su cara. Se congeló. Mi pareja me agarró la pierna debajo de la mesa, como pidiéndome que me callara. Y eso fue lo peor. Eso fue lo que me hizo seguir. No sé si lo sabían, pero desde hace meses vengo pagando todo. Absolutamente todo. Él vive conmigo, no trabaja, y ni siquiera lava los platos. Pero acá estoy yo, escuchando que soy una interesada. Ahí sí, la tía dejó caer el tenedor. La mamá puso cara de no entender. Dijo algo tipo, eso no puede ser cierto, con una voz fingida de sorpresa. El papá dijo, como que no trabaja. Y mi pareja no dijo una palabra. Ni una. Solo se quedó tieso. Le temblaba la mandíbula. Y no de bronca, de miedo. Porque sabía que no podía ocultarlo más. Dije más. Dije que me debía plata. Que cada vez que decía que iba a poner algo para las compras, luego se le olvidaba. Que le pagué hasta el último recibo de internet. Que cuando le pedía que sacara la basura, se hacía el dormido. Algunos empezaron a murmurar. El primo ese que se cree un genio se levantó para buscar vino, como si no quisiera estar ahí. La abuela preguntó qué pasaba. Y la mamá, Dios, se puso roja. Roja de vergüenza. Pero no por lo que yo decía, por la imagen, por la exposición. Porque no podía creer que yo, la invitada, estuviera hablando así frente a todo. Y ahí fue cuando explotó. Me gritó. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a decir estas cosas? Como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera estado 3 años aguantando sus miradas, sus comentarios pasivo-agresivos, sus invitaciones que eran casi amenazas. Y ahí sí me paré. Porque ya no podía seguir ahí sentada. Porque sentía que si me quedaba un minuto más, me iba a quebrar. Pero antes de irme, dije lo último. ¿Saben qué? Si tan preocupados están por su hijo, empiecen por enseñarle a trabajar. Porque no sé ustedes, pero yo ya no voy a mantenerlo más. La tía intentó frenarme. Dijo, no hagas esto, vas a arruinar la noche. La noche ya estaba arruinada desde que abrí la puerta. Desde que esa señora decidió seguir tratándome como si fuera inferior. Me fui caminando. Ni esperé que él viniera conmigo. Ni escuché si me llamó. Crucé la calle, llegué al auto y me senté. Y ahí lloré. No porque me arrepintiera, sino porque me di cuenta de que esto no tenía arreglo. Que todo lo que yo creía que podía cambiar, nunca iba a cambiar. Llegó unos minutos después. Solo, abrochándose el abrigo, se metió al auto en silencio. Yo no dije nada. Arrancamos. Casi llegando a casa, dijo, tenías que hacer eso. No, estás bien, no, perdón. Solo eso. Tenías que hacer eso. Y ahí, por dentro, supe que se había terminado. No lo dije en voz alta. Pero esa noche dormimos en la misma cama sin tocarnos. Él de un lado, yo del otro. No hablamos más. Y al día siguiente, cuando me fui al trabajo, no me saludó. En el trabajo no podía concentrarme. No podía dejar de pensar en cómo él me dejó sola. En cómo nadie de su familia pensó en preguntarme si estaba bien, y en cómo todos asumieron que lo que dije era una traición, no una verdad. Cuando volví a casa, él estaba tirado en el sillón, viendo vídeos en el celular, comiendo cereales, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera expuesto todo enfrente de su familia la noche anterior. Y lo peor es que ni se inmutó. Solo dijo, ¿vamos a hablar o qué? Y ahí supe que ni siquiera entendía lo que había hecho. Le dije que me iba a ir por unos días, que necesitaba pensar. Agarré una mochila, ropa suficiente para una semana, y me fui al depa de una amiga en Newark. Ni me siguió. Solo dijo ok. Ahora estoy acá. Escribiendo esto desde el sofá de mi amiga. Con una mezcla rara de rabia, culpa y alivio. Porque sé que esto se terminó. Pero me parte saber que todo este tiempo estuve sola en esa relación. Pensando que podía construir algo donde nunca hubo cimiento. Me escribió hoy. Solo un mensaje, podemos hablar cuando quieras. No sé qué responder. Pasaron 2 días y no le respondí. No porque estuviera tratando de hacerme la dura o algo así. Simplemente no sabía qué decirle. ¿Qué se le dice a alguien que no movió un dedo mientras su familia te humillaba y después actuó como si todo fuera culpa tuya? El segundo día me llamó. No contesté. Después de eso me escribió uno de esos mensajes largos, donde intenta sonar como víctima pero no lo logra. Decía que estaba muy afectado por lo que había pasado. Que su mamá estaba destrozada. Que el ambiente familiar se había vuelto insostenible. Y en medio de todo eso, que él quería arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Yo ya ni sabía en qué punto se había roto todo. Supongo que no fue en esa cena. Fue antes, mucho antes, solo que me negaba a verlo. Porque sí, la verdad es que lo sostuve durante demasiado tiempo. No solo en lo económico, en todo. En la motivación,
en el autoestima, en su necesidad constante de que alguien le recordara que no era un fracaso. Fui su red, su empujón, su agenda, su apoyo emocional y su billetera. Y nunca sentí que él hiciera eso por mí. Ni una sola vez. A veces me pregunto cuándo fue que empezó a cambiar todo. Recuerdo que al principio era distinto. O por lo menos lo parecía. Me escribía cada rato, me hacía playlist, me cocinaba cosas raras que encontraba en Reddit. Me mandaba fotos de lo que dibujaba, de lo que componía. Me hablaba de sus sueños. Pero de a poco, fue cambiando. Dejó de mandarme esas cosas. Empezó a pasarse horas jugando en la computadora. Me hablaba cada vez menos. Si yo llegaba del trabajo y estaba cansada, se ofendía si no me sentaba a escucharlo hablar de sus ideas por 2 horas. Y si yo le pedía ayuda con algo de la casa, me decía que estaba estresado. Ahí empezó a doler. Porque cuando necesitaba que él estuviera presente, no estaba. Y cuando yo empezaba a desconectarme, venía con un gesto, una frase, algo justo a tiempo para que yo pensara que sí, que todavía valía la pena. Era como un ciclo. Me hacía sentir culpable por estar cansada. Por querer un compañero y no un hijo. Por pedirle que se hiciera cargo de su vida. Me decía que no entendía su proceso. Que yo era como los demás. Que no lo valoraba. Y yo, estúpidamente, me lo creía. Por eso, cuando me fui, no sentí alivio de inmediato. Sentí culpa. Como si estuviera abandonando a alguien vulnerable. Como si hubiera fallado. Me llevó días entender que no era mi responsabilidad salvar a nadie. Mi amiga, la que me está hospedando, me lo dijo así, sin filtro, tú no eres su mamá. Y él no es un niño. Y tenía razón. El 4.º día, su hermana me escribió por Instagram. Una que nunca me habló mucho, pero que tampoco fue hostil. Me dijo que la mamá estaba diciendo por todos lados que yo arruiné la familia. Que el papá está furioso con él porque se enteró que de verdad no trabajaba. Que él está todo el día encerrado en su cuarto, sin salir. Le pregunté si ella pensaba que yo había hecho mal en decir la verdad. Me respondió, yo creo que era hora. Eso me hizo sentir menos sola. Esa noche, abrí el bloc de notas de mi teléfono y empecé a escribir todas las veces que cubrí cosas por él. No por venganza. Solo para ponerlo en perspectiva. Renta de noviembre, su parte del internet, comida de la semana cuando dijo que estaba esperando que le transfirieran. La vez que le presté para arreglar la computadora. La mensualidad de su curso online que nunca terminó. El Uber que me pidió para ir a una entrevista que después me enteré que no existía. Me salió una lista larga. Muy larga. Y lo peor no era el dinero. Era lo que representaba, un tipo que no podía, o no quería, sostener su parte de la relación. Que me hizo creer que estaba tratando mientras jugaba al artista incomprendido y me dejaba a mí cargando con todo. El 5.º día me llamó otra vez. Esta vez contesté. Quería hablar en persona. Dijo que necesitaba que lo escuchara. Le dije que no sabía si podía, que estaba muy cansada. Me dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, que iba a buscar trabajo, de verdad, que había aprendido la lección. Yo no sabía qué creer. Le dije que necesitaba pensarlo, que no le prometía nada. Me pidió verme el fin de semana. Le dije que tal vez. Corté y me quedé ahí, en el sofá, mirando el techo, sintiendo que estaba atrapada en una repetición, que ya había vivido esto antes, que cada promesa era igual a la anterior. Y que nunca había resultado en nada. Mi amiga me preguntó qué iba a hacer. Le dije la verdad, no sé, solo sé que no puedo volver a ser la que carga con todo. Ya no tengo energía. No quiero salvar a nadie más. El fin de semana llegó y acepté verlo. No porque quisiera. Porque necesitaba cerrar. Quería escuchar de su boca, cara a cara, si de verdad entendía algo de todo lo que pasó. Si por una vez podía asumir algo sin poner excusas. Nos vimos en un café cerca de Journal Square, que estaba más vacío de lo que esperaba. Nos sentamos en una esquina y pedí un té. Él no pidió nada. Estaba con la capucha puesta, con ojeras, parecía que no había dormido. Yo tampoco dormía bien, pero por lo menos me estaba bañando y funcionando. No empezó con disculpas. Empezó con lástima. No puedo creer que me dejaste así. Como si lo hubiera echado a la calle con una bolsa de basura. Le dije que no lo dejé, que me fui porque ya no aguantaba más la situación. Que él eligió no cambiar durante meses. Que lo hablé con él muchas veces y nunca pasó nada. Me miraba como si yo fuera la mala, como si hubiera sido injusta por decir la verdad delante de su familia. Me preguntó por qué no se lo dije antes. Le recordé todas las veces que hablé con él, todas las veces que le pedí que buscara trabajo, que colaborara en la casa, que se hiciera cargo aunque sea de las compras. Él no decía nada, bajaba la cabeza, pero tampoco decía sí, tenés razón, solo se quedaba ahí. Y cuando por fin habló, dijo lo peor, te juro que si no hubieras dicho eso frente a todos, las cosas se podrían haber arreglado. Ahí me quebré un poco. No le importaba lo que había pasado durante más de un año. Le importaba el escándalo. Le importaba que lo dejé en evidencia. Que sus papás supieran que no era ese hijo modelo que tanto fingía ser.
Le dije que estaba hartísima de tener que protegerlo, de tener que esconder lo que pasaba puertas adentro, que no iba a seguir salvándole la imagen mientras yo me rompía entera para que él no se sintiera fracasado. Y ahí sí, por fin, lo vi quebrarse un poco. Me dijo que se sentía perdido, que no sabía cómo volver a arrancar, que cada vez que lo intentaba, algo salía mal, que no quería dar lástima, pero que estaba en el fondo, que se odiaba a sí mismo. Y sí, parte de mí lo entendía. Parte de mí lo sintió sincero por primera vez en mucho tiempo, pero otra parte, más fuerte, estaba cansada. Porque yo ya había tratado de ayudarlo 1000 veces, ya lo había escuchado llorar por lo mismo, ya había apostado por él tantas veces que ya no me quedaban fichas. Le dije eso, que no lo odiaba, que no quería verlo mal, pero que yo no era su terapeuta, ni su niñera, ni su mamá, que yo también tenía problemas, que también estaba agotada, que mientras él se hundía, yo me estaba arrastrando tratando de que los dos flotáramos. Y que ya no quería vivir así. Me preguntó si eso era un adiós definitivo. Le dije que sí. Que no quería seguir en algo que me estaba apagando. Que le deseaba lo mejor, pero que yo necesitaba otra cosa. Necesitaba paz. Nos quedamos en silencio un rato. Después se levantó y se fue sin decir más nada. Esa noche, su mamá me mandó un mensaje. Sí, su mamá. Un párrafo largo, lleno de veneno disfrazado de cortesía. Me decía que entendía que yo estuviera dolida, pero que lo que había hecho era innecesario. Que había humillado a su familia, que expuse a su hijo en público como si fuera un criminal, que ahora todos en la familia estaban hablando, que no sabía cómo iban a levantar cabeza después de semejante escena, y lo peor, que si lo quería de verdad, debía volver a hablar con él, que él me necesitaba. Casi vomito del asco. Esta mujer me llama interesada durante años, me trata como si yo fuera un parásito, me culpa por la situación de su hijo, y ahora me pide que vuelva a salvarlo. Ni contesté. El día siguiente, me escribió él. No para pedirme que volviera. Esta vez me pedía perdón. Me agradecía por todo. Me decía que entendía si no quería saber más nada, pero que quería cerrar bien, que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con él. Me quedé un rato mirando ese mensaje. Y sí, por un momento me dieron ganas de responderle con algo amable. Pero después me acordé de todo. De cada día que llegué del trabajo y lo vi tirado. De cada cuenta que pagué sola. De cada mañana empiezo. De cada noche que dormí con la espalda tensa, preguntándome si había algo mal en mí por no sentirme feliz. Y no. No lo merezco. No necesito una disculpa tibia, necesito estar bien. Así que lo bloqueé. Desde entonces, no supe nada más de él. Y si soy honesta, prefiero que siga así. Pero la historia no termina ahí. Porque la familia no se quedó tranquila. Pensé que después de bloquearlo a él, todo se iba a calmar. Error. Subestimé a su mamá. Porque a los 2 días, me llegó un correo. Un puto correo electrónico. ¿Quién usa eso para estas cosas? Ella, claramente. Era largo. Más largo que cualquiera de los trabajos que él dijo estar escribiendo durante meses y nunca terminó. Empezaba con un espero que estés bien, que claramente no era sincero. Después de eso, directo al grano, me pedía que reconsiderara hablar con su hijo. Decía que él estaba muy mal, que no comía, que no salía de su cuarto, que estaba diciendo cosas preocupantes. Y ahí es donde se puso peor. Me dijo que si algo le pasaba a su hijo, la culpa iba a ser mía. Sí. Así. Tal cual. Solo espero que puedas vivir con la culpa si algo llega a pasarle. Ahí me tembló todo el cuerpo, porque eso ya no era un reclamo. Era manipulación. De la más baja. Y lo peor, yo sabía que él alguna vez había hecho comentarios sobre no saber si valía la pena seguir. Lo decía cuando estaba borracho, o cuando algo no salía como él quería. Y yo siempre lo calmaba. Siempre me quedaba con él. Lo contenía. Lo llevaba al sofá, le hacía un té, le hablaba. Como si yo tuviera las herramientas para sostener eso. Como si fuera mi responsabilidad. Y ahora su mamá me tiraba eso encima, como si yo fuera la causa de su estado mental. Estuve horas en silencio. No pude hacer nada más que mirar la pantalla del celular y pensar, ¿y si le pasa algo de verdad? Pero después vino la otra voz, ¿y cuántas veces vas a volver a cargar con eso que no es tuyo? Le conté a mi amiga. Me dijo que no respondiera. Que lo mejor era cortar por completo. Pero igual, por precaución, llamé a un amigo en común. Uno de los pocos que tenía contacto con él y que sabía cómo estaba. Le pregunté directo, ¿está bien? Me dijo que sí, que estaba tirado, triste, pero comiendo, usando el celular, viendo vídeos como siempre, que no estaba tan mal como la mamá lo pintaba, que seguro estaban exagerando para que yo volviera a acercarme. Esa fue la gota final. Respondí el mail, cortito, seco. Le dije que si estaban preocupados por él, que buscaran ayuda profesional, que yo no era terapeuta, ni pareja, ni nada. Que no me escribieran más, que había aguantado más de lo que debí, y que si de verdad le querían ayudar, empezaran por asumir su parte y dejar de culparme a mí.
No respondieron más, pero sí lo hicieron por otro lado. A la semana siguiente, alguien me agregó en Facebook, sí, esa red que ni uso. Una cuenta nueva. Sin foto. El nombre era raro, pero el mensaje que me mandaron era clarito. Qué vergüenza lo que hiciste. Lo expusiste. Nadie te va a querer así. Si era tan malo, ¿por qué estuviste con él tanto tiempo? Y ahí me cayó la ficha. Estaban empezando a mover esto como si yo fuera la villana. Como si yo lo hubiera destruido. Como si la culpa fuera mía por contar lo que pasaba en vez de quedarme callada para mantener la fachada. Bloqueé a esa cuenta. Y puse mis redes privadas. Pero algo ya se había movido en mí. Porque por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que eso que acababa de pasar, era lo que había vivido durante años. Esa forma de manipular, de hacerme sentir que todo era culpa mía. Que si él no funcionaba, era porque yo no lo apoyaba. Que si algo iba mal, era porque yo no tenía paciencia. Que si estaba deprimido, era por mi forma de hablarle. Que si no hacía nada en casa, era porque yo lo estresaba. Todo era yo. Hasta que dejé de estar. Y ahí se notó que el problema no era mío. Era de él. De ellos. Esa semana empecé terapia. Me costó decidirlo. No porque no lo creyera necesario, sino porque me daba miedo tener que hablar en voz alta de todo esto. Pero la terapeuta fue directa. Me preguntó si alguna vez había sentido que tenía que salvarlo. Le dije que sí. Y que lo había intentado de todas las formas posibles. Y ella me dijo algo que no se me va de la cabeza. El amor no se construye desde la culpa. Se construye desde la reciprocidad. Y eso, vos no lo tenías. Y no lo tenía. Lo supe desde hace rato, pero no lo quería aceptar. Porque aceptarlo era asumir que perdí años, que entregué todo y no recibí casi nada. Pero ahora, por lo menos, ya no tengo que fingir. Ahora estoy empezando de cero. Me mudé de depa. Me estoy quedando en uno más chico, más barato, en Union City. Más ruidoso, sí. Pero mío. Todo lo que hay ahí lo pago yo. Y nadie me lo reprocha. Nadie me dice ya voy y después se queda mirando el techo. Duermo tranquila. No porque esté feliz, sino porque por fin, no tengo que estar alerta todo el tiempo. Y sí, me siguen llegando mensajes de conocidos. Gente que dice que está choqueada por todo. Que no sabían que él estaba así. Que qué raro que nadie lo notó antes. No es raro. Solo que a los tipos como él, se les justifica todo. Está en una etapa. Está buscando su lugar en el mundo. Los hombres también sufren. Sí, sufren. Pero no tienen derecho a hundir a alguien con ellos. A las 2 semanas, pensé que ya había pasado lo peor. Me sentía como en esa etapa rara donde el cuerpo está tranquilo, pero la cabeza sigue esperando que algo explote. Esa calma que en realidad es solo tensión escondida. Me levantaba, trabajaba, comía algo rápido, volvía. Y me pasaba las noches mirando el techo del departamento nuevo, con la misma pregunta en la cabeza, ¿cómo aguanté tanto? Y ahí fue cuando me llamó mi papá. Él siempre fue tranquilo, poco metido. Nunca se quiso meter en mi relación. Pero esa noche me habló serio. Me preguntó si tenía un minuto y me dijo, sin vueltas, que él se había enterado de todo. Que alguien de la familia de él, ni siquiera sé quién, se había contactado con uno de mis primos. Que estaban diciendo que yo había inventado todo, que lo dejé por otro tipo, que lo saqué de la casa sin avisar. Que hasta lo habían visto llorando en la calle, como si yo lo hubiera echado a patadas con sus cosas en una bolsa de basura. Mi primo le contó eso a mi papá. Y ahí se armó. Yo no sabía si reírme o llorar. ¿Ahora resulta que la víctima era él? Le conté todo a mi papá. Sin filtros. Le dije lo de la renta, lo del desempleo crónico, lo de las excusas eternas, lo de su familia tratándome como si yo fuera una trepadora. Le conté todo. Hasta el último detalle. Y mi papá se quedó en silencio. Y después dijo, con la voz dura, lo que más me duele es que nunca nos pediste ayuda. Nos hiciste creer que estabas bien. Y sí. Eso fue lo que me quebró. Porque tenía razón. Durante todo ese tiempo me callé, fingí. Me tragué todo para no darle mala imagen a él, para que no pensaran que estaba saliendo con un inútil, para protegerlo, para no escuchar a mi mamá decir, te lo dije, para no sentirme una fracasada más que eligió mal. Pero al final, eso fue exactamente lo que pasó. Mi papá me pidió una sola cosa, que si volvían a inventar cosas, le dijera, que él iba a hablar si era necesario, que no pensaba quedarse callado mientras seguían ensuciándome. Le dije que no hacía falta, que solo quería que el tema muriera ahí. No duró. Al día siguiente, me mandaron una captura. Una amiga de la universidad, que todavía tenía en Facebook a la tía de él. Una publicación, es triste ver cómo hay mujeres que solo se acercan a los hombres para sacarles lo poco que tienen, y luego los dejan cuando más los necesitan. Sin nombres. Pero no hacía falta. Los comentarios eran un festival de indirecta. Qué pena por tu sobrino, es un buen chico. Dios todo lo ve, el karma existe. Hoy en día nadie quiere luchar por amor. Y yo ahí, leyendo, sabiendo que esas frases eran para mí. Pensé en ignorarlo. Pero después me dio bronca.
Porque todo este tiempo me quedé callada. Porque mientras ellos tejían ese discurso del pobre chico abandonado, yo estaba reconstruyendo mi vida sola. Comiendo arroz con atún para poder pagar todo. Luchando con la culpa que me dejaron. Y encima tenía que aguantar que me dijeran vividora. Así que escribí mi propia versión. No en Facebook. No en Instagram. En un grupo privado de Reddit donde ya había leído historias parecidas. Conté todo. Desde el principio. Cómo empezó. Cómo fue cayendo todo. Cómo terminé sola. Sin nombres, sin lugares específicos, pero con todos los hechos. Lo tiré ahí. Como quien escupe algo que tenía atragantado. Se viralizó. No sé cómo. Pero empezó a circular. La gente empezó a comentar. Algunos me escribieron por privado para decirme que habían vivido lo mismo. Otros para contarme que estaban pasando por algo parecido y que mi historia les había abierto los ojos. Y ahí me cayó otra ficha más. Yo no estaba sola. No era la única que había sostenido a alguien hasta quebrarse. No era la única que se había comido la culpa de otro. No era la única que había callado para no incomodar. Y eso, por más triste que suene, me dio fuerza. Después de eso, no volví a buscar más nada. No miré si él me mandaba mensajes desde otras cuentas. No respondí a más conocidos. No traté de limpiar mi imagen frente a nadie. Porque entendí que no tenía que hacerlo. Que no tenía que defenderme por haber dicho la verdad. Desde entonces, empecé a cambiar cosas pequeñas. Cambié la ruta por la que vuelvo del trabajo para no pasar cerca de nuestro viejo edificio. Tiré las últimas cosas suyas que tenía en una caja. Incluso borré la playlist que compartíamos. Porque sí, todavía la tenía. Como una idiota. Como si en algún momento me fuera a dar nostalgia. No me dio. Solo sentí alivio. Todavía me cuesta dormir. Todavía me despierto a mitad de la noche pensando que tengo que hacer algo urgente, aunque no sé qué. Todavía me da un vuelco el estómago cuando suena el celular y no reconozco el número. Pero cada día, un poquito menos. Porque cada día que pasa sin él, es un día donde no me siento usada. Donde no me siento invisible. Donde no tengo que andar pisando huevos para que alguien no se sienta herido por la verdad. Y eso, para mí, ya es mucho. Un mes después, pensé que todo se había enfriado. Que al no responder más, al no contestar correos ni bloquear llamadas, todo el círculo de drama familiar iba a ir desapareciendo. No desapareció. Una tarde, saliendo del trabajo, lo vi. Estaba ahí, apoyado en la pared frente al edificio, con cara de no saber qué hacer. No lo reconocí de inmediato porque había bajado de peso. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida de forma descuidada. Parecía otra persona. Me asusté. Me acerqué. Le dije su nombre en voz baja, sin saber si saludarlo o pasar de largo. Me respondió apenas con un gesto. Me pidió si podíamos hablar. Dijo que no me iba a molestar más después, que solo necesitaba decir algo en persona. Le dije que tenía 10 minutos. No más. Nos fuimos a sentar a una de esas mesas públicas en la acera. Me miró fijo, y sin rodeos, me dijo que había empezado terapia. No sabía si creerle. Dijo que después de que me fui, se dio cuenta de que estaba en el fondo. Que al principio se victimizó, sí, pero que después de leer la publicación en Reddit, sí, leyó la historia, aunque no sabía que era mía, algo le hizo clic, que lo reconoció, que supo que era él. No sabía qué decirle, no sabía si me estaba manipulando de nuevo, si era parte del mismo ciclo de siempre, pero lo dejé hablar. Me dijo que le daba vergüenza cómo me trató, que ahora veía todo con otros ojos, que su familia seguía en negación, que lo querían sacar de la terapia porque no era necesario, pero que él se había mantenido, que estaba trabajando en un almacén cerca de su casa. Nada creativo, nada glamoroso, solo algo para empezar a moverse. Y ahí me preguntó si había alguna posibilidad. Alguna. Por mínima que fuera. Le dije que no. Que me alegraba si de verdad estaba cambiando, que le deseaba que se mantuviera firme en eso, pero que yo no iba a volver a ese lugar. Que a mí nadie me sacó de la oscuridad cuando la estaba pasando mal. Que él fue parte del peso que me hundió. Y que ya no me quedaba nada para dar. Se quedó callado. Asintió. No discutió. Dijo que lo entendía. Que aunque le doliera, era justo. Y después me pidió algo que no esperaba, que hablara con su mamá. Que ella necesitaba entender. Ahí me paré. Le dije que eso sí no. Que yo no tenía ninguna charla pendiente con esa mujer. Que lo que me había hecho, lo que me escribió, la forma en la que me dejó sola, eso no se arregla con un café. Me pidió disculpas de nuevo. Le dije que las aceptaba, pero que eso no significaba nada más. Que nuestras vidas ahora iban en caminos distintos. Nos despedimos con un apretón de manos. Triste, raro, frío. Y fue ahí, cuando crucé la calle y ya no lo veía más, que me largué a llorar. No por él, por mí. Por todo lo que dejé pasar. Por todo lo que me tragué. Por cada vez que elegí creerle. Por cada día que me mentí diciendo que iba a cambiar. Porque recién ahora, en ese momento exacto, sentí el duelo completo. Ya no había enojo. Ya no había culpa.
Solo quedaba esa tristeza pesada de saber que estuve atrapada mucho tiempo en algo que nunca fue sano. Esa noche me tomé una copa sola en el depa. Apagué el celular. Me acosté sin poner alarma. Y dormí como no dormía hace meses. Al día siguiente, desperté con una idea que me vino sin forzarla. Tenía que cerrar este capítulo por completo. Así que agarré una caja donde todavía tenía algunas cosas suyas. Una camiseta vieja, un cuaderno de bocetos, 2 cartas que me escribió. Todo eso que no había tirado, por si acaso. Lo metí en una bolsa y lo dejé en el contenedor grande al lado del edificio. No lo doné. No lo devolví. Lo tiré. Porque no necesitaba conservar más nada. Después hice algo más. Me inscribí en un curso. Algo que quería hacer desde hace años y siempre postergué por él, por nuestra situación, por la inestabilidad. Empezaba en 2 semanas. Online, pero con posibilidad de mudarme si me gustaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo era mío. Mi tiempo. Mi energía. Mis decisiones. Sin esperar que alguien me siguiera. Sin pensar si iba a molestar a alguien. Sin cargar con otro adulto que actuaba como niño. Y sí, todavía tengo momentos donde me pregunto si hice bien. Pero después respiro hondo, me miro en el espejo, y sé que sí. Porque al menos ahora, cuando algo no va bien, sé que no es porque estoy sosteniendo a alguien que ni siquiera quiere pararse. Han pasado 3 meses desde la última vez que lo vi. No me escribió más. No lo vi más. Nadie más de su familia me volvió a contactar. Silencio total. Y eso, al principio, me asustó. Porque estaba acostumbrada al drama, a la tensión, a los mensajes pasivo-agresivos, a la culpa. El silencio se sentía raro, como si faltara algo. Pero después entendí, eso que faltaba, era la carga. Y no la extraño. No extraño sentir que todo dependía de mí. No extraño llegar del trabajo con miedo de encontrarlo tirado, esperando que yo resolviera el día. No extraño justificarlo frente a los demás. No extraño tener que esconder la realidad para que no me juzgaran. No extraño esa sensación de estar dando todo por alguien que no movía un dedo. La vida ahora es más simple, más aburrida, quizás, pero tranquila. Estoy terminando el curso que empecé. Estoy trabajando mucho, sí. Pero al menos, cuando me canso, es por mí. Y cuando pago las cuentas, son mías. No hay nadie más drenando mi energía. No hay un segundo adulto esperando que le solucione la existencia. El otro día pasé cerca de su antiguo barrio. Por reflejo, miré hacia el edificio donde vivíamos. Las ventanas estaban apagadas. No sé si todavía vive ahí, si volvió con los papás, si se fue a otra ciudad. Y por primera vez, no me importó. Antes me habría hecho 1000 preguntas. Ahora no. No tengo interés. Porque la vida de esa persona ya no me pertenece. Porque yo ya no me pertenezco a través de él. La familia, esa que me trató como una ladrona, como una oportunista, como una amenaza, ahora no tiene nada que decir. Porque ya no tienen nada que ver conmigo. Y si siguen hablando, que hablen, que digan lo que quieran. Porque yo ya no tengo que explicar nada a nadie. Yo sé lo que hice, sé lo que aguanté, sé lo que di. Y sé que no lo vuelvo a hacer por nadie más. Una de las cosas que más me costó fue dejar de preguntarme si todo fue culpa mía. Porque incluso después de todo, esa vocecita seguía ahí. ¿Y si fuiste muy dura? ¿Y si lo hubieras esperado un poco más? ¿Y si de verdad iba a cambiar? Pero no. Tuve paciencia de sobra. Fui comprensiva hasta el límite. Y si esperas que alguien cambie más de un año y no pasa nada, ya no es paciencia. Es autoabandono. Ahora cuando veo parejas donde hay equilibrio, no me da envidia, me da perspectiva. Porque sé que eso es lo mínimo que se debería esperar. No es pedir demasiado. No es ser exigente. Es tener un estándar básico, que la persona con la que estás quiera crecer con vos, no que te arrastre a su pozo. Y sí, todavía me cuesta confiar. No en los demás. En mí. En mis decisiones. Porque elegí mal. Porque aguanté demasiado. Porque me mentí para sostener algo que estaba roto desde antes de empezar. Pero eso también se trabaja. En cada sesión de terapia. En cada no que digo sin culpa. En cada día que elijo priorizarme sin sentir que le debo explicaciones a nadie. Aprendí que a veces amar no alcanza. Que podés querer a alguien y aún así tener que irte. Que no todo lo que empieza bien termina bien. Y que a veces, el único acto de amor verdadero, es irse. No sé si el de verdad va a cambiar. No me importa. Lo único que sé es que yo no vuelvo a ese lugar. Y si alguien allá afuera está leyendo esto y siente que está cargando a alguien que no quiere ni caminar, te digo lo que me habría gustado que me dijeran a mí. No es tu responsabilidad salvar a nadie. Y no sos una mala persona por soltar. A veces, soltar es lo más valiente que podés hacer.